República y ya teniendo a nuestro invitado, les pido ponerse de pie. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, dará lectura a la cuenta y se ofrece la palabra. Señor presidente, se ha recibido en primer lugar un correo de la señora subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo por el cual remite para conocimiento de la Comisión el Decreto Supremo número 43, publicado en el Diario Oficial el pasado 29 de mayo, sobre protocolo incorporando a los gobernadores regionales y a los delegados presidenciales regionales y provinciales con preeminencia del gobernador. En segundo lugar, señor presidente, un oficio de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados, en respuesta a un oficio de la Comisión, mediante el cual envían los antecedentes recopilados en materia de avances en la implementación de la Ley número 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización, como asimismo en cuanto al régimen de los funcionarios de los gobiernos regionales, temas presupuestarios y de infraestructura, y documentos que consisten en actas y presentaciones efectuados ante esa comisión. En tercer lugar, presidente, un reemplazo del diputado señor Sangüesa por el diputado señor Iván Norambuena, y en cuarto lugar un reemplazo del diputado señor Celso Morales por el diputado señor Sergio Bobadilla, que ambos nos acompañan aquí, están de manera presencial en la sala. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, y doy el agradecimiento y la bienvenida a nuestro invitado, toda vez que esta sesión tiene por objeto poder recibir en audiencia al señor Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, a quien le ofrezco la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio también, buenos días a todos los diputados y diputadas que conforman esta comisión y también, obviamente, a la Secretaría de la Comisión. Presidente, para poder guiar la presentación nuestra y hacerla un poquito más dinámica, teníamos elaborada un PowerPoint que voy a compartir, si me permite. Perfecto, está habilitado, me dice el señor secretario, para que pueda hacerlo. Gracias. Entonces, ahí está. Entiendo que se está viendo la presentación, ¿no? Así es, señor Contralor. Gracias, presidente. Bueno, nosotros como Contraloría intentamos siempre tratar de colaborar en todo lo que sea posible a la labor del Congreso y en particular de la Cámara, en su rol fiscalizador, nosotros como órgano de control externo, y precisamente es lo que vamos a dar cuenta en la materia que sirve de objeto a esta comisión especial investigadora. Lo primero que quisiera poner de manifiesto, bueno, que este es el mandato de la comisión, no hace falta que se lo recuerde, sino que simplemente sirve de guía para nosotros después poder tener un temario, que son los temas que vamos a exponer como equipo, vamos a exponer aquí ante la comisión. Y que básicamente se refiere al proceso, porque yo así lo entendería, de implementación y de desarrollo de los gobiernos regionales a partir de las modificaciones constitucionales y legales que hace algunos años ya se han dictado y que ahora con la asunción de los nuevos gobernadores regionales vamos a tener en vigor. Lo primero que quisiera plantear como contexto son tres cuestiones o tres preguntas que a veces uno debería hacerse cuando habla de descentralización. En primer lugar, ¿por qué hay que hacer un proceso de descentralización y por qué se está haciendo? ¿Qué condiciones deberían haber? Y esta es una respuesta que por lo menos es la que nosotros tenemos desde de la Contraloría, y también los riesgos. Y para ser bien breve, presidente, por su intermedio, en realidad los procesos de descentralización tienen una doble justificación. Por un lado, permiten acercar hacia el territorio las decisiones que toma la autoridad. Eso en primer lugar, una autoridad que está más cerca de aquellos que van a tener o van a sentir los efectos de una determinada decisión en ejercicio de atribuciones, y eso redunda luego en que esos territorios pueden desarrollarse de mejor manera. Entonces, en la medida que exista un proceso de descentralización y que existan buenas autoridades que toman decisiones atinadas para el territorio, eso va a redundar en un mejor desarrollo integral en todo sentido para ese territorio, en este caso para esa región. Ahora bien,
para poder lograrlo tienen que existir ciertas condiciones, y esas condiciones no son solamente condiciones del punto de vista del marco normativo y del punto de vista de las facultades y atribuciones que tiene que tener el gobierno regional, sino que también son condiciones de carácter material. Y cuando digo condiciones de carácter material me estoy refiriendo no solo obviamente al lugar o infraestructura física que va a utilizar el gobierno regional, sino que sobre todo me refiero al apoyo tanto presupuestario como del punto de vista del personal, es decir, de los recursos humanos, de los profesionales que van a servir de apoyo a ese gobierno regional. Y yo creo que ahí es probable que el día de mañana el Congreso se va a encontrar con una suerte de aspiración o de reclamo, porque esos recursos humanos probablemente no van a ser suficientes. Y ese es un reclamo que ha habido permanentemente en las regiones. Y también con una dificultad que existe en nuestro país de poder atraer capital humano especializado a la región. En realidad, y probablemente algunos integrantes de la comisión me van a entender cuando uno explica lo siguiente: lo difícil que es llevar profesionales a algunas regiones. Claro, tal vez llevar profesionales a Valparaíso o al Biobío no es tan complicado, pero algunas regiones del norte es muy complicado poder entusiasmar a profesionales, a personal capacitado, y a mí me ocurre como jefe de servicio también de poder entusiasmar a profesionales para llevarlos a trabajar a algunas regiones. Y básicamente porque algunos servicios, sobre todo desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de salud, no existen o no están bien desarrollados en esas regiones. En tercer lugar, como contexto quisiera señalar que la descentralización también tiene un riesgo. En la medida que existe una descentralización, pero que no se basa en una fortaleza institucional, los riesgos son, para mí, desde el punto de vista de la Contraloría, el mayor riesgo es el riesgo de no poder ejercer las facultades, el riesgo de desorden administrativo, y ese desorden administrativo muy fácilmente luego se traduce en un riesgo de corrupción. Y podría dar varios ejemplos al respecto, incluso con la situación normativa que hoy día tenemos. Entonces, yo creo que son elementos que quiero señalar, porque probablemente esto va a significar que el día de mañana haya una vuelta al Congreso para modificaciones que traten de mejorar, por un lado, las facultades, por otro lado, que haya más apoyo desde el punto de vista de recursos humanos y financieros, y por otro lado, que haya mejores controles para evitar los riesgos de corrupción. Ahora, existe una alta expectativa respecto de los futuros gobiernos regionales. El gobernador regional tiene un mandato acotado de acuerdo a la legislación que está vigente. Sin embargo, en la práctica, y sobre todo producto probablemente del proceso eleccionario que se vivió hace pocas semanas, y bueno, que culminó el domingo pasado en la segunda vuelta en algunas regiones, en la práctica uno ve que existe una alta expectativa de las cosas que puede hacer el gobierno regional, y en particular los proyectos y acciones que puede impulsar un gobernador o gobernadora regional. Entonces, solo aquí pusimos, al preparar esta PPT, un collage de noticias donde uno puede ver que en realidad hay muchas cosas que se proponen, y que uno debería preguntarse si efectivamente, no solo si va a poder hacerlo, sino que en primer lugar si tiene las facultades para poder impulsar ese tipo de proyectos el gobernador regional. Entonces, y esto yo no lo atribuyo a ninguna mala intención ni a una promesa electoral, sino que simplemente a que existe en realidad una alta expectativa. Se espera mucho de lo que puede hacer el gobernador o gobernadora en una región, y esa expectativa probablemente va a chocar con la realidad el día de mañana y va a generar un poco de frustración seguramente en la ciudad. Del punto de vista ya concreto, que es para lo que nos invitaron en particular, del rol que cumple la Contraloría en este proceso de descentralización, yo lo quiero llevar a 5 puntos que son los que están ahí. Voy a ir uno por uno, que son, en primer lugar, los reglamentos que estableció que debían ser dictados por parte de la ley 21.074, es decir, la ejecución de esa ley, y también los decretos que traspasan competencias, cuáles son esos que se han dictado. En segundo lugar, la estructura organizacional, es decir, cuáles son los procesos de concurso para el nombramiento de funcionarios que se han llevado a la práctica, y las reclamaciones que hemos recibido, que ha hecho la Contraloría desde el punto de vista de instancias de coordinación, sobre todo impulsadas por Subtere. Una noticia sobre el presupuesto actualizado de la Nación, que también tiene importancia para los gobiernos regionales, y algunos
algunos comentarios sobre las capacidades institucionales. Bien, desde el punto de vista de los reglamentos, este es un cuadro que da cuenta de los reglamentos que se han dictado, los que están en trámite y algunos que no han entrado siquiera a tramitación a la Contraloría y por eso están simplemente enunciados. Bueno, usted, presidente, por su intermedio puede ver que hay algunos que ya se habían dictado con alguna anticipación. Aquí se produjo una iteración que es bastante común cuando se trata de materias nuevas entre ingreso, retiro y reingreso, pero podemos decir que los cinco que están aquí al comienzo sobre abreviaturas para nominación de regiones, zonas rezagadas, estándares mínimos para áreas metropolitanas, condiciones, plazos y materias sobre transferencia de competencia, un reglamento muy técnico sobre marco de ítems presupuestarios que incide en la formulación de los presupuestos regionales. Esos están todos ya publicados porque fueron tomados razón por la Contraloría. En la actualidad tuvimos el reingreso el 10 de junio del reglamento sobre la integración, modalidades, funcionamiento y otras materias de los comités regionales de ciencia, tecnología e innovación. Y también el 10 de junio ingresó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que va a tener una incidencia luego en las políticas regionales de ordenamiento territorial. Y ambos están en trámite. Y los planes regionales de ordenamiento territorial aún no han ingresado, ese reglamento no ha ingresado, pero probablemente porque su contenido va a depender, obvio, de que se apruebe en primer lugar esa Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Ahora, del punto de vista de los decretos de transferencia de competencia, porque lo anterior eran los reglamentos, que son normas de desarrollo de la ley. Ahora son los decretos en particular que dicen relación con transferencias de competencias desde algunos sectores. Este es el cuadro que hoy día tenemos. Voy a hacer un doble clic acá para hacer una particularización de cada uno. En primer lugar, desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del MINVU, está el decreto para la elaboración del anteproyecto de plan regulador intercomunal o el metropolitano y las modificaciones que estos tengan. Este decreto es el 237 del año pasado y fue retirado, se encuentra en ese estado todavía, el 29 de octubre del año pasado. Luego, el decreto para la elaboración de planos de detalle de los espacios declarados de utilidad pública también fue retirado el año pasado. Son dos actos que de alguna manera están vinculados. Luego, el acto o decreto que se refiere a la calificación de áreas sujetas a planificación urbana intercomunal, ese decreto también fue retirado el 10 de octubre del año pasado. Luego, el decreto para la designación de comisiones para asesorar en los estudios de planificación urbana intercomunal, que es importante porque esto es una de las competencias que podría desarrollar el gobierno regional. Ese decreto aún no ingresa a la Contraloría y tampoco ha ingresado el decreto que cautela la subdivisión y construcción en terrenos rurales con fines ajenos a la agricultura y que no originen núcleos urbanos al margen de la planificación. Ahora, hay otros que sí han ingresado y han sido tomados razón, como por ejemplo en materia de transporte y telecomunicaciones, que están marcados en verde, están en esa condición. No así el caso del decreto 234, que determina y prioriza los proyectos de subsidio al transporte público en zonas aisladas, al transporte escolar y a la promoción y fortalecimiento del transporte en zonas rurales. Este decreto es bien importante e interesante porque esto hay que verlo sobre todo con ojos de las regiones más apartadas, porque ese subsidio, o incluso en el propio Valparaíso, si no existe un subsidio, por ejemplo, al transporte hacia, por ejemplo, la isla Juan Fernández, probablemente esa isla no estaría con conexión 2 veces al mes. Y por eso es tan importante este decreto, porque luego se particulariza en ese tipo de actos en particular. Luego está el decreto que prohíbe por causa justificada la circulación de todo tipo de vehículos o tipos específicos de estos por ciertas vías, que ya fue tomado razón el 19 de mayo de este año. El decreto que fija por región o provincia o comuna establecimientos que practican revisiones técnicas, que también fue tomado razón ahora hace poco, el 11 de junio del presente año. Como se podrá ver, son materias bastante específicas. Luego hay un decreto, que es el 298, y otro que es el 299, que se refiere a requerir previamente a las municipalidades para que informen sobre necesidades de telecomunicaciones que afectan a la comuna que ellas administran.
en el marco del programa anual de proyectos subsidiables o licitaciones que elaborará la Subsecretaría de Telecomunicaciones. O sea, este es un decreto que básicamente lo que hace es permitir que se informe al gobierno, pero que está dentro de un marco general que es los procesos que lleva adelante la Subtel. Ninguno de estos dos ha ingresado todavía a la Contraloría. Luego está el decreto o los decretos que se refieren a asignar las concesiones de radiodifusión comunitaria ciudadana en la región, que tampoco ha ingresado a la Contraloría. Tampoco ha ingresado el que permite recibir y tramitar hasta la etapa de publicación las modificaciones de concesiones de radiodifusión comunitaria en la región, relacionado con el anterior, esta materia, pero sí fue tomado razón en mayo del presente el decreto que permite la coordinación de la acción de diversas autoridades en materia de tránsito en la región. Ese ya fue tomado razón. También están tomados razón los decretos o resoluciones que inciden en el FOSIS, que es para determinar la focalización territorial de la intervención, de la inversión regional de asignación local, respecto de los programas Yo Emprendo y el programa Acción, o los que luego ocupan el lugar de esos programas. Y también se tomó razón del decreto de la Corfo, que establece la focalización temática y territorial de los instrumentos denominados Programa Fomento a la Calidad Focal, los programas territoriales integrados PTI y bienes públicos regionales. Luego en Cercotec también se tomó razón del decreto que permite determinar la focalización de los instrumentos que ahí se señalan, que son distintos fondos y capitales, como el Fondo de Desarrollo de Negocios, el Capital Semilla, el Capital Abeja, el programa de mejora de negocios de fondos de asesorías empresariales, Almacenes de Chile, promoción y canales de comercialización, redes de oportunidades de negocios y juntos fondos para negocios asociados. Bien, del punto de vista ahora de los concursos, a eso nos referimos con instalación de la estructura organizacional. La ley 20.074 establecía la creación de nuevos cargos para la planta de cada uno de los gobiernos regionales, que son 14 en total, y además se establecía la posibilidad de que para las regiones donde existiese un área metropolitana o se constituya en el futuro un área metropolitana, además se pueden incorporar 4 profesionales. Y además la ley hace la distinción entre cargos de exclusiva confianza, que son los directivos, y cargos que están sujetos a concurso público, que por regla general van a ser profesionales. Esto es lo que se establece en la ley, solo para recordar. Entonces tenemos que el administrador regional, el jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, el jefe de la División de Infraestructura y Transportes y el jefe de la División de Fomento e Industria. Son estos 4 cargos son de la exclusiva confianza, por lo tanto el gobernador regional puede designarlos y removerlos a su sola discrecionalidad, sin expresión de causa más allá de la pérdida de confianza. Y luego están los cargos de jefe de unidad de control y los cargos profesionales, que en el primer caso son un concurso de ADP, pero es un concurso especial que está establecido, y los otros son concursos aplicándose las reglas del Estatuto Administrativo. En total 14 para cada región. Y en áreas metropolitanas, si es que se crean, son 4 cargos también, todos ellos que, 3 de ellos concursables y uno que es de carrera, que es el de jefe de departamento, de acuerdo al artículo 8 del Estatuto Administrativo. Ahora, ¿en qué situación está? Respecto de los cargos directivos, es decir, de los de exclusiva confianza. En 15 regiones se han nombrado el administrador regional y también en 15 el jefe de la División de Desarrollo Social y Humano. Solo está vacante aún el cargo en la región de Tarapacá para estos 2 casos. Luego en 13 regiones se ha nombrado el jefe de División de Infraestructura y Transportes y el jefe de División de Fomento e Industria. En el primer caso, Valparaíso, Ñuble y Los Ríos aún no lo han designado, y en el segundo, Valparaíso, Metropolitana y Los Ríos tampoco lo han designado. Pero no hay que olvidarse que estos cargos son de exclusiva confianza. Y luego, desde el punto de vista de los cargos concursables, en el caso del jefe de la unidad de control, en Arica y Parinacota, en Coquimbo, en el Maule, en Los Ríos y en Los Lagos, está ya provisto este cargo, y están pendientes con concurso en desarrollo en Tarapacá, en la región metropolitana, en O'Higgins, en Biobío y Aysén, y están aún sin movimiento, por así decirlo, es decir, no hay convocatoria a concurso en Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Ñuble, Araucanía y Magallanes y la Antártida chilena. Ahora, del punto de vista de los cargos profesionales, que son de planta, hay concursos públicos en Antofagasta, en la región metropolitana, en O'Higgins, en el Maule, en Ñuble, la Araucanía y los Lagos.
Esto quisiera destacarlo porque en realidad nosotros como Contraloría hemos recibido varios reclamos respecto de estos procesos de concurso. Se ha resuelto el reclamo en Arica y Parinacota, donde se señaló que la designación de un profesional estaba bien hecha. Luego, en el caso del Maule, la Contraloría se abstuvo, producto de la judicialización del caso. Y luego en Los Ríos se señaló que debía retrotraerse el concurso por irregularidades que se habían detectado. Ahora también tenemos reclamos que están todavía analizándose por las causales que ahí aparecen en Atacama, en O'Higgins, en el Maule, en Ñuble, en la Araucanía, en Los Ríos y en Los Ríos. Entonces, la verdad que es una materia bastante, podríamos decir, discutida. Esta presentación obviamente la tienen todos ustedes por su intermedio, presidente. Nosotros la hicimos llegar, entiendo. Mi equipo me dice que se la hizo. Y estos concursos, como decía, han sido bastante discutidos porque precisamente son concursos para designar cargos de planta. Por lo tanto, eso significa propiedad en el empleo público, es decir, inamovilidad, salvo las causales específicas que establece el Estatuto Administrativo. Bien, también la Contraloría, ya pasando al tercer punto, ha participado, intervenido en algunos procesos de coordinación para, obviamente, avanzar en la instalación de estos gobiernos regionales, sobre todo en mesas de trabajo organizados por SUTERE entre el 2018 al 2020, sobre todo para poder colaborar en los lineamientos para las unidades de control que van a establecerse en los gobiernos regionales y de la manera en que tienen que funcionar. No hay que olvidarse que la Contraloría tiene una visión técnica sobre, en general, las unidades de control interno de la Administración del Estado. También hemos colaborado con la unidad de fortalecimiento de la descentralización de SUTERE en la instalación de estas unidades, y también nosotros hemos puesto a disposición nuestros sistemas, por ejemplo, el sistema de rendición de cuentas electrónico, que ayuda mucho al control de la gestión, y eso ha estado dentro de este marco de coordinación. Y también hemos participado en las reuniones de capacitación y coordinación con los auditores del sector público, que incluye también al sector regional. También nosotros queríamos hacer mención a una herramienta que existe en la Contraloría y que está disponible a todo el público, pero que puede ser muy útil para los gobiernos regionales, que es el presupuesto actualizado de la Nación. Si uno entra a la página web de Contraloría, contraloría.cl, y va al banner que se refiere a contabilidad, allí puede ingresar a una función que existe que se denomina presupuesto actualizado de la Nación, el que permite ver a tiempo real, es decir, al día, cuál es la situación presupuestaria que tiene cualquier entidad pública que está en la ley de presupuesto, y eso incluye a los gobiernos regionales. Y por lo tanto, los aumentos y disminuciones de presupuesto, por ejemplo, a través de las modificaciones presupuestarias, pueden verse en esa funcionalidad que ofrece la Contraloría, que en realidad es un visualizador actualizado. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver un pantallazo, por así decirlo, de la modificación presupuestaria que tuvo en el subtítulo 30 el gobierno regional de Valparaíso, donde hubo una modificación que se le rebajan 2.300 millones, y está el decreto de modificación presupuestaria y lo que significa para ese subtítulo que se le quitan esos recursos. Entonces, eso permite ir controlando y viendo cuál es la situación actualizada del presupuesto de todas las entidades públicas, de la Administración del Estado, por cierto. Ahora, desde el punto de vista de las capacidades institucionales, que era una de las aprehensiones que nosotros tenemos como Contraloría y que yo manifesté al comienzo de esta presentación, yo quisiera solo hacer presente a la Comisión, por su intermedio, presidente, que por lo menos bajo la gestión mía, en la Contraloría organizamos lo que se denomina el Centro de Estudios de la Administración del Estado, el CEA. El año pasado el CEA tuvo cursos de capacitación para la Administración del Estado que son gratuitos, es decir, esto lo hace la Contraloría con su propio presupuesto, donde se capacitaron más de 40.000 funcionarios en distintos tópicos de la Administración del Estado, que son tópicos que no se enseñan en ninguna parte y obviamente no, y por lo tanto, si no lo enseña o no da este conocimiento la propia Contraloría, es probable que tendríamos una peor administración. Y esto redunda directamente en los gobiernos regionales,
Así, nosotros entre el año pasado y este año hemos realizado 817 capacitaciones que son específicas para gobiernos regionales, para funcionarios de gobiernos regionales, por ejemplo, en materias de administración financiera del Estado, en materia de lavado de activos, en materia de aplicación de las normas de probidad en general, ética, transparencia y lobby en el sector público, en materia en general de inducción de la administración del Estado, del estatuto administrativo, pero también cosas tan específicas como las normas de contabilidad de la Nación, que son las normas que se denominan NIC-SP, que son las normas para el sector público, que son obligatorias, por ejemplo, respecto de cómo se tienen que reflejar los activos financieros, los no financieros, los pasivos, etcétera. Y también cosas que son muy útiles, pero que a veces se olvidan o que el funcionario no ha tenido la oportunidad de aprender, como son elementos de ofimática, como el manejo de Excel y de Word, que son, aunque parezca una cosa muy doméstica, pero son cursos requeridos por miles de funcionarios de nuestra administración. Yo quiero poner de relieve esto, porque la oferta que hoy día existe para la función pública normalmente es la oferta que entregan las universidades, que está muy bien, pero esa oferta va podríamos decir, sobre todo y por regla general, a formar capacidades directivas de la administración del Estado, lo cual está muy bien. El CEA, el Centro de Estudios de la Administración del Estado, no compite con eso. Lo que nosotros entregamos acá es formación específica, práctica, que ayuda a los gobiernos regionales a realizar mejor su labor. ¿Cuál es la dificultad que tiene esto? Es que no es obligatorio. Por lo tanto, va a depender solo del interés que tenga el funcionario y de las facilidades que le dé el propio jefe de ese funcionario. Bien, ya para ir terminando, presidente, por su intermedio, ¿cuáles son los desafíos que quedan para nosotros como Contraloría en materia de descentralización? En primer lugar, está en tramitación un proyecto de ley que establece el mecanismo de resolución de contiendas de competencia que se pueda suscitar entre autoridades de nivel central y nivel regional, y allí se le entrega esa resolución a la Contraloría a través de un procedimiento que allí se establece. Eso obviamente va a generar una carga de trabajo, pero también una tremenda responsabilidad para esta entidad. Además, es probable que el día de mañana se requieran muchos dictámenes o pronunciamientos respecto de cosas tan domésticas como traspaso de funcionarios y traspaso de inmuebles, como hoy día se está produciendo la discusión a propósito de la instalación de los gobiernos regionales. Y también para nosotros es una labor que pensamos que es imprescindible, es mantener la capacitación a los cuerpos técnicos de los gobiernos regionales, todo es que esa es la base para que tengamos una administración más eficiente y también más proba. Si me permite, presidente, ya para terminar, aquí el problema de los gobiernos regionales lo he graficado de una manera un poco, en algunas presentaciones que me ha tocado hacer, un poco con anécdotas de la historia nacional. No sé si a lo mejor, presidente, usted recordará la anécdota del maestro Cárdenas, o alguien de la comisión la recordará. El maestro Cárdenas, a fines de los 70 o comienzos de los 80, era una persona que se ganó la Polla Gol y ganó varios millones de dólares de la Polla. Y al cabo de unos años, y después de, por así decirlo, farrearse esa gran cantidad de dinero, el maestro Cárdenas estaba más pobre que antes. Yo creo que eso nos puede pasar acá. El problema de los gobiernos regionales probablemente no va a ser la falta de recursos, me refiero a recursos presupuestarios, probablemente va a ser la falta de capacidad para poder ejecutar bien esos recursos, que es lo que le pasó al maestro Cárdenas. El maestro Cárdenas no sabía cómo gastar bien esa plata. Y ojalá que eso no le pase a los gobiernos regionales. Eso por ahora, presidente, y quedo obviamente disponible para las preguntas que usted me quisiera hacer a la comisión. Gracias. Muchas gracias, señor Contralor General de la República. Agradecer también, ya nos ha llegado su presentación a cada uno de los integrantes de la comisión. Ya abro el espacio de preguntas. Diputada Joana Pérez, por vía telemática. La palabra. Muchas gracias, colegas, diputados, y por cierto también saludar al Contralor y al equipo de la Secretaría. Agradecemos la presentación del Contralor, lo hemos tenido también en la Comisión de Gobierno Interior, justamente viendo estos temas y otros.
Yo valoro que se esté a lo menos evaluando cómo va el proceso de descentralización, los reglamentos. Hay varias cosas que a mí me salta la duda y quiero preguntar un poquitito ahí. ¿Cuáles son las, quizás, los atrasos? Vemos, por ejemplo, en estos reglamentos en materia de lo que pasa con las zonas extremas, ¿cuál es el tipo de sanción que podría tener, por ejemplo, si no cumplen con los tiempos? Porque siempre el Ejecutivo, me recuerdo muy bien, los 3 subsecretarios siempre decían, mire, estamos dentro de los tiempos porque esto es un proceso y tenemos tanto tiempo para eso, ¿ya? Y por lo tanto, yo a mi gusto son muy decorativas muchas de estas cosas, no son temas muy de fondo, pero bueno, sabemos que la descentralización es un tema que cuesta, que es desvestirse poder para entregárselo a otro, y por lo tanto todo va a ser muy lento, ¿ya? Y lo otro que tiene que ver, Contralor, con el tema de recursos. Hoy día los gobiernos regionales están 3 veces a lo menos endeudados. O sea, un FNR de 100.000 millones de pesos está a lo menos aprobado 3 a 4 veces más. Entonces, lo más probable es que las nuevas autoridades, el gobernador electo, llegue a administrar, como bien usted lo decía, pobreza, o por lo menos una cartera de la cual él no se ha hecho, no fue parte. Y su programa de gobierno en 4 años lo veo muy complejo cómo poder implementar, porque no va a tener cómo, porque no tiene recursos. Entonces veo eso muy complejo. Y lo otro, sabemos que a usted le han llegado varios oficios ligados a la infraestructura, en cómo están abordando las actuales autoridades. No está en ninguna parte en regla, pero se supone que el gobierno regional es el edificio del gobierno regional y el gobernador debe estar en ese edificio. Hoy día hemos visto casi una pelea absurda con las actuales autoridades por instalarse en los gobiernos regionales con placas que hemos visto que están gastando casi en 10 millones de pesos solo para instalar delegación de lo que es la delegación presidencial. Que creo que, ¿cómo resolvemos eso? Sabemos que nosotros recién nos llegó la ley a la Cámara para estas diferencias de competencia que se puedan dar y que debería resolver Contraloría. Nosotros vamos a aprobar lo más rápido posible, pero el Senado se demoró más de 1 año y tanto. Entonces, ese tema yo creo que va a generar bastante complejidades hoy día, esa instalación. ¿Cómo la están viendo ustedes? ¿Tienen un equipo que está acompañando ese proceso o están esperando la ley para que en el fondo puedan ustedes ser partícipe de estas divergencias que se puedan dar entre autoridades, delegados? Sabemos también que el Ejecutivo está inventando otros cargos a través de las delegaciones, que son gestores provinciales que no están en la ley, no van a tener responsabilidad administrativa. Entonces, va a ser una pugna importante el que se resista al delegado en entender que hoy día llega una nueva autoridad y que tiene que irse empoderando. Eso me gustaría. Muchas gracias, Contralor. Gracias, diputada Pérez. Le entrego la palabra al diputado Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Una consulta al Contralor. Llama un poco la atención el tema de los concursos públicos en los gobiernos regionales, en el entendido de que uno esperaría de que están los cargos de confianza, pero hay otros concursos públicos que están dentro de ese ámbito, hay otros cargos públicos dentro del gobierno regional que están dentro de ese ámbito, pero que son concursables. Y uno esperaría, y lo razonable diría, bueno, dejemos espacio a que la nueva autoridad, cualquiera sea, pueda realizar esos procesos y pueda instalar su equipo, ¿no? Ella es la persona, el gobernador o la gobernadora que está mandatada por la ciudadanía para tal efecto. Entonces, más allá de que, por cierto, estamos dentro del marco legal, sin duda, y que tendrán que cumplir con todos los procedimientos estos concursos, mi pregunta es, ¿desde cuándo se iniciaron estos concursos, sobre todo, o sea, los concursos de profesionales? ¿Cuándo, si hay algún dato que nos puede decir, mire, estos concursos lo están llevando a cabo a los actuales intendentes, no sé, hace 1 mes, 2 meses atrás, o hace 6 meses, 1 año atrás? Yo creo que eso claramente es una diferencia sustancial, porque yo encuentro que no corresponde que se empiecen a hacer concursos de última hora estando ya una autoridad electa para los gobiernos regionales. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alexis Sepúlveda. Yo también quería hacer unas preguntas.
¿Cómo usted está viendo el funcionamiento institucional entre los gobernadores regionales recientemente electos y los delegados presidenciales? ¿Y qué le parece que sea el organismo que usted presida, como es la Contraloría, que resuelva esta contienda de competencia? Porque usted planteaba dentro de los desafíos en su presentación que sería muy bueno poder tener un proyecto de ley que lo resolviera. Me gustaría saber si esto se ha conversado, si hay alguna idea más en concreto. Y en segundo lugar, me llama la atención varios decretos que han sido retirados formalmente y me gustaría conocer cómo es el procedimiento de trabajo cuando uno tiene un principal objetivo y tenemos a puertas ya la fecha de que tienen que asumir sus funciones. ¿Cuál ha sido el procedimiento con el Ejecutivo para poder ir avanzando cuando me imagino que se tiene el objetivo común de poder concretar y que todas estas funciones, por supuesto, puedan ser aplicadas? Acá existen reuniones periódicas, se han definido contrapartes, si se analizan las observaciones que se hacen de estos decretos retirados, para evitar así observaciones en el futuro, que nos pudiera ilustrar en definitiva cuál es el procedimiento de cómo se está abordando toda esta normativa que es tan importante para poder hacer efectivas cada una de las competencias que están establecidas en la ley. No sé si alguien más quiere solicitar la palabra, si no, se la entregamos al señor Contralor para que pueda responder las interrogantes planteadas. Contralor, la palabra. Presidente, y voy a ir en el mismo orden entonces en que se formularon las preguntas, ¿ya? La primera pregunta que me hacía por su intermedio, presidente, la diputada Pérez, Joana Pérez, respecto de los reglamentos y el retraso. Y la verdad que esta es una pregunta que muchas veces surge porque el legislador, o sea, ustedes y las legisladoras, cuando aprueban una ley, muchas veces en esa ley se contiene una remisión al reglamento y le fijan un plazo al Ejecutivo para que dicte ese reglamento. Y también ocurre, y como estamos viendo acá también en esta materia, que el Ejecutivo por distintas razones no alcanza a cumplir con ese plazo. Pero como se trata de una facultad que en realidad está establecida en la Constitución, es la Constitución la que establece esa potestad reglamentaria. En realidad, la potestad no caduca por la expiración del plazo y por lo tanto siempre puede dictarse ese reglamento. Ahora, en particular, ¿qué sanción tiene el no cumplir o retrasarse en demasía con esos plazos? Bueno, en realidad solo la sanción es una sanción, podríamos decir, política. No corresponde que la Contraloría, por ejemplo, iniciara o buscara una responsabilidad administrativa, porque en realidad quien al final pone la firma en esos actos es el ministro respectivo o también el presidente de la República. Ahora, desde el punto de vista del nivel de endeudamiento o de déficit que pueden tener los presupuestos de los gobiernos regionales, no tendría cómo después ejecutar su programa, planteaba por su intermedio presidente la diputada Pérez. La verdad que este es un tema que ha sido analizado no solo por nosotros, por la Contraloría, desde el punto de vista del déficit, sino que también ha sido analizado por centros de estudio, hay publicaciones desde el punto de vista de la descentralización fiscal, y ese es tal vez uno de los pilares que faltan en el proceso de descentralización, y es que en realidad los gobiernos regionales entran en el presupuesto general de la nación, y por eso nosotros tenemos esa herramienta como si fuera cualquier servicio público. Por lo tanto, no hay descentralización fiscal y por lo tanto eso significa que el GORE va a depender en su presupuesto de lo que quede en la propia ley de presupuesto. Entonces, para que esto no fuera así, obviamente que eso pasaría por un cambio legislativo. Ahora, y respecto de la infraestructura, y presidente, por su intermedio aquí, si se me permite, yo creo que aquí yo quisiera poner en juego dos disposiciones de la Constitución, de la actual Constitución. El artículo 4 de la Constitución dice que Chile es una república democrática. Yo lo entiendo en el sentido de que, en este caso, que la legitimación democrática le otorga una autoritas, una autoridad a esa institución, por ejemplo, al Congreso Nacional y a la Cámara de Diputados, que no tienen otras entidades.
Por eso yo entiendo, cada vez que me invita el Congreso, yo siempre estoy disponible para venir, porque el Congreso, y en particular la Cámara, por su rol, tiene un rol fiscalizador y tiene además legitimación democrática. Esa misma legitimación democrática tienen los gobernadores regionales. Y en segundo lugar está el artículo 3º de la propia Constitución. El artículo 3º lo que dice es que todos los poderes del Estado, todas las autoridades públicas deben propender a la descentralización, a un proceso de descentralización, y por lo tanto, si uno hace jugar esas dos normas, uno debería entender que quien tiene la legitimación democrática tiene una autoridad que va más allá, obviamente, de las facultades que pueda tener, y esa prestancia, esa autoridad que le da la legitimación democrática se ve reflejada también, por ejemplo, en el uso de la infraestructura. Nosotros hemos recibido algunos reclamos respecto a algunas regiones en que, por ejemplo, a los gobiernos regionales se les haría trabajar en instalaciones que no tienen la dignidad que debería tener el cargo que tiene legitimación democrática. Pero también hay que reconocer que a veces, y eso fue por un problema histórico, no fue regularizado el edificio o ese inmueble donde va a funcionar el gobierno regional. Quiero decir, no fue regularizado porque no fue asignado o no fue destinado al gobierno regional. Entonces, este es un problema con el que nos vamos a enfrentar, por su intermedio, presidente, diputada, porque probablemente va a haber más de estos reclamos a propósito de qué instalaciones va a funcionar el gobierno regional. A mí no me parece que sea solo un problema formal, esto yo creo que es un problema de la dignidad que tienen los cargos cuando tienen legitimación democrática. La pregunta que me hacía el diputado por su intermedio, presidente Alexis Sepúlveda, a propósito de los concursos. Efectivamente, presidente, por su intermedio y diputado, tenemos los cargos que son de exclusiva confianza, por lo tanto se puede nombrar un directivo y la nueva autoridad, el día que asuma, va a tener la facultad de poder removerlo, pero no así respecto a los cargos que han sido concursados y que hayan sido nombrados, ¿ya? Y ese nombramiento es, como decía, un nombramiento en la planta, y por lo tanto eso significa en propiedad. Y eso quiere decir, esa persona solo puede ser removida por las causales que establece el propio estatuto administrativo, o sea, aplicación de una sanción disciplinaria, que sería la destitución, fallecimiento, renuncia, una incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. Entonces, claro, si hay concursos que se están haciendo ahora, quiere decir que van a haber situaciones en que probablemente el gobierno regional o el gobernador regional no va a haber intervenido en ese proceso de nombramiento. Por eso tenemos tantos reclamos en estos momentos, ¿ya? Algunos se han resuelto, como dije, hay 3 que están resueltos, pero hay una serie de otros que nos anticiparon que iban a llegar o que ya están en tramitación en la propia Contraloría. Entonces, este es, podríamos decir, un problema en desarrollo, ¿no? Una situación en desarrollo, porque efectivamente se ha producido ahí un conflicto en que se han adelantado o se han apurado algunos concursos para poder hacer los nombramientos ahora. No tengo el dato de desde cuándo, ¿ya? Ese dato lo puedo buscar, lo podemos hacer llegar, de cuáles son los últimos que se han realizado y cuáles son los que tenían más antigüedad. Y finalmente, presidente, sus preguntas. Desde el punto de vista de los conflictos o contiendas de competencia que se puedan producir, bueno, lo que yo decía era precisamente eso, que hay un proyecto de ley que ya está en segundo trámite y que probablemente le va a entregar esa competencia, esa facultad a la Contraloría. Y ahí se establece un procedimiento para poder realizar esa determinación de a quién corresponde la competencia. Eso obviamente que va a ser, como dije, una gran responsabilidad, porque evidentemente supone dirimir entre el nivel central y el nivel regional. Pero en realidad es lo que hace normalmente la Contraloría, que en el fondo es determinar cuál es el ordenamiento jurídico que se aplica en una determinada situación. Como por ejemplo en el caso de los concursos. Si usted se fija, los concursos que ya están resueltos y que han sido reclamados a la Contraloría, hay algunos que hemos dicho estuvo bien hecho, por lo tanto se valida, por así decirlo, lo que hizo la Intendencia. En otros hemos dicho nos abstenemos porque está judicializado, no nos corresponde entrar, y en otros dijimos está mal hecho, va a tener que retroceder. Entonces, en realidad algo que habitualmente le corresponde a la Contraloría. Puede tener tiene otros componentes, por cierto, ¿no? Va a tener un componente que a nosotros no nos gusta mucho, que es el componente ya más político, pero en realidad, normalmente la Contraloría cuando dictamina está haciendo algo parecido. Y del punto de vista del retiro de reglamentos y decretos, presidente, a usted mismo,
Eso es algo habitual. Nosotros no ponemos ni hacemos un juicio de valor cuando el Ejecutivo retira un reglamento o no lo ha ingresado. ¿Por qué? Porque esa es la iteración normal que existe. No está establecido en la ley, pero es así como históricamente ha operado siempre. Si usted se fija, cuando el trámite de toma de razón lo que permite es que usted dicte un acto que le da certeza de su legalidad. Claro, luego igual se puede impugnar, pero la tasa de impugnación de ese acto es muy baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general se produce una suerte, yo lo denomino así, como una especie de función inmunizadora de la toma de razón respecto del acto de la administración. Entonces es muy normal que la administración, para no tener problemas luego de que le vayan a impugnar el acto, pero también para tener un acto que sea eficaz, tiene este proceso de conversación con la Contraloría, donde la Contraloría le dice, bueno, esto tiene que adaptarse a tal normativa, a tal jurisprudencia, a lo que han dicho los tribunales, y eso hace que se retire el acto, se modifique, se subsanen las observaciones y se vuelva a ingresar y luego sea tomado razón. Mire, presidente, un dato, de las decenas de miles de actos que son tramitados por la Contraloría, un porcentaje muy bajo son representados, es decir, uno dice, este acto fue ilegal. Porque normalmente antes de llegar a esa situación se produce esta, como decía, iteración en que la Contraloría le va diciendo y el Ejecutivo le contraargumenta hasta que se llega a una posición que permita que ese acto sea legal. Entonces no es una situación extraña, es la forma en que se trabaja siempre. Eso por ahora, presidente. Estoy disponible si estuviera más preguntas. Muchas gracias, señor Contralor, por responder las distintas interrogantes. Agradecerle su participación, de la misma manera a cada uno de los diputados y diputadas que están de manera presencial y por vía telemática, y por haberse cumplido con el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias, señor Contralor, como siempre, por la buena disposición a esta escasa Cámara de Diputados. Muchas gracias.